¿En qué momento es necesario introducir el concepto de carga en las interacciones de óxido-reducción? Énfasis en Didáctica 2, elaborado por Cristian Rivera, Paula García y David Hernández. La idea de las reacciones de óxido-reducción se viene concibiendo desde hace varios siglos. Johann Becker y sus seguidores en el siglo XV entendían la oxidación y la reducción como una pérdida y ganancia de una sustancia llamada flogisto, que era la idea que predominaba en ese tiempo. Sin embargo, Antoine Lavoisier, a través de sus experimentos con los gases y las masas de estos, reemplazó la teoría del flogisto por el denominado principio de oxígeno, razón por la cual la oxidación pasó a ser entendida como una adición y la reducción como una retirada de oxígeno respectivamente, siendo estos procesos contrarios y complementarios entre sí. Las investigaciones sobre las reacciones de óxido-reducción esperaron varios siglos para reanudarse. Fue hasta el año de 1803 cuando Claude Louis Berthollat describió la descomposición del agua por la electricidad producida por una batería, asumiendo la denominada electricidad positiva, que tiene la propiedad de ser favorable a la liberación de oxígeno, y la denominada electricidad negativa, que era favorable a la liberación de hidrógeno. Posteriormente, Henry Davy estableció una relación entre la química y la electricidad a partir de la teoría de soluciones y determinó que entre más opuestos sean los cuerpos en la naturaleza, mayor afinidad tienen y así desarrollarán electricidad cuando estén en contacto, además de que la fuerza electromotriz se da a partir de este contacto entre metales, con lo que estaba de acuerdo con la teoría del contacto de Volta, la cual establece que basta solo con el contacto de dos metales distintos para originar una corriente eléctrica. Sin embargo, estas ideas eran contrarias a las de Berzelius, quien planteó que el origen de la fuerza electromotriz es la reacción química, a través de la neutralización de los polos eléctricos opuestos, lo que desencadenó una de las principales rivalidades científicas de la época. Unos años más tarde, Michael Faraday y William Wheel, al ver que las investigaciones sobre las reacciones redox se llevaban a cabo en diferentes lugares y años, tomaron la decisión de establecer una terminología precisa para el estudio de lo que en la época se denominaba electroquímica. Esto fue un paso muy importante en la investigación sobre la electroquímica, ya que dicha terminología se usa actualmente y es usada por la comunidad científica para enseñar ciencia. Palabras como polo, negativo, positivo, solución, compuestos, electropositivo, electronegativo, ion, catión, anión, entre otras, son muchas de las palabras que se acuñaron en la época y que se usan actualmente. Aunque las investigaciones realizadas por los científicos de la época en este campo fueron importantes, no se lograba encontrar una explicación satisfactoria sobre la naturaleza de las sustancias y sus interacciones. Fue hasta 1874 cuando George Stoney supuso que la electrólisis se puede entender a través de una electricidad granular y que estos granos podrían ser átomos granulares dándole una concepción semicorpuscular a la electricidad. Este científico fue el primero en introducir la idea de un electrón como generador de radiación electromagnética. Propuso un electrón que describe las órbitas elípticas y genera así ondas electromagnéticas en el éter. Asumió que las vibraciones internas de la molécula causan ondulaciones en el éter y toda molécula se agita bruscamente durante cada colisión, provocando vibraciones de sus partes. Este concepto de electrón fue introducido mucho antes de que se descubriera la propia partícula fundamental, por lo que se trata de un avance bastante meritorio. Siguiendo los conceptos de Stoney, Ostwald definió el agente oxidante y el agente reductor en términos de cargas iónicas. Básicamente, los procesos de oxidación y reducción de electrolitos consisten en la adquisición o liberación de cargas iónicas. Los oxidantes son sustancias que adquieren cargas negativas y los reductores son aquellos para los que ocurre lo contrario. Posteriormente a esto, J. J. Thomson, a través de su experimento de los rayos catódicos, se aventuró a decir que las partículas cargadas eran pequeños corpúsculos de material cargado con electricidad negativa y que eran el componente de todos los átomos, materializando así la partícula anteriormente descrita por Stoney. Siguiendo con las investigaciones de la época, Ernst en 1903 publicó libros empleando la primera notación escrita para explicar la interpretación de la disolución electrolítica planteada en ese momento a través de un ejemplo del cloruro de hidrógeno, o también denominado ácido clorhídrico. 10 años después de la notación propuesta por Ernst, Jensen establece las reacciones de oxidorreducción a partir de un intercambio de iones en donde en la oxidación se pierden electrones y en la reducción se ganan electrones, en términos de cargas. En la oxidación se aumenta la carga positiva y en la reducción se disminuye. Esto ayudó a que Oswald, unos años después, postulara el efecto químico reductor de un cátodo y oxidante de un ánodo. Finalmente, en 1923, Thomson, basado en la temprana definición expuesta por Jensen 10 años antes, estableció una definición de oxidación y reducción en donde el término de oxidación se usa para referirse a un átomo electronegativo de un elemento, el cual gana un electrón y se carga negativamente. De igual modo, considera la reducción como un elemento electropositivo recibe un electrón cuya carga es neutra.
Además de esto, Thomson, como aporte final al modelo redox, intentó relacionar el número de electrones con la periodicidad química, a partir de la asociación organizada de los elementos en el número de electrones contenidos en el átomo, en donde se evidencia una periodicidad en el número de electrones de la capa exterior. Esto ayudó a que Pauling, cerca de 20 años después, determinara que las reacciones redox son un proceso donde existe una transferencia de electrones en los átomos que produce un aumento o disminución de las valencias positivas, aunque éste acepta la idea de que debido a su naturaleza, estas valencias se deben denominar estados de oxidación. Para la enseñanza de los conceptos de oxidorreducción se realiza un experimento de electroquímica, mejor conocido como tazas de Volta, en el cual se realizará el montaje por cada celda con una placa de zinc aproximadamente de 3 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho, y una placa de cobre aproximadamente de 4 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, donde se introducen en recipientes plásticos que luego serán llenados con 100 mililitros de una solución de cloruro de sodio. Las dos placas se conectan por medio de un cable de aproximadamente 10 centímetros, que en su interior se compone de un metal conductor, cobre, y se disponen en los dos recipientes plásticos dejando un metal en cada vaso. Luego se conectan las 8 celdas en serie en la que una dispone de una placa de zinc y otra de cobre donde cada vaso tiene los dos metales, pero estos no están conectados entre sí. Contando con el montaje se adicionan 100 mililitros de solución de cloruro de sodio en cada semicelda. Se cortará uno de los cables y con ayuda de un multímetro se medirán las magnitudes eléctricas activas. A partir de los conceptos de carga ya establecidos anteriormente, se verá a través de este experimento cómo estas cargas influyen en las magnitudes eléctricas. De esta forma, la intencionalidad conceptual es determinar que existen interacciones de electricidad en las reacciones de óxido-reducción. En torno a las actividades expuestas anteriormente, con el fin de identificar los resultados y realizar un análisis, lo anterior sirvió de insumo para el desarrollo de una actividad aplicada. Para esta actividad experimental, el procedimiento se elaboró dos veces, esto con la finalidad de analizar qué ocurría al hacer cambio con los materiales. Los materiales para elaborar dicho procedimiento son 4 láminas de cobre y 4 láminas de zinc aproximadamente de 3 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho para el primer procedimiento. En el segundo se usarán 5 arandelas de zinc y 5 arandelas de níquel. Se necesitará también una solución de cloruro de sodio que esté conformada por 45 gramos de cloruro de sodio disueltos en 500 mililitros de agua. Cable de cobre, 5 vasos plásticos de 350 mililitros. En el primer procedimiento, se realizará el montaje por cada celda con una placa de zinc de aproximadamente 3 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho y una placa de cobre con las mismas dimensiones. Estas se introducirán en recipientes de plástico. Las dos placas se conectarán por medio de un cable de cobre de aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Luego se conectarán las dos celdas en serie, en las que están dispuestas de una placa de zinc y otra de cobre. Dos de las placas no estarán conectadas, debido a que cada uno de estos cables estará conectado directamente a una luz LED. Finalmente, cada vaso se llena con 100 mililitros de la solución de cloruro de sodio previamente realizada, donde finalmente se conecta el LED a los cables que están por fuera para ver la finalidad del experimento. Se realiza un segundo procedimiento en el cual a partir de cables de cobre unen dos arandelas, una de níquel en un extremo y una arandela de zinc al otro extremo, y se repite el proceso para cada vaso. Se introduce en cada vaso 100 mililitros de la solución de cloruro de sodio previamente preparada. Finalmente, para los cables de los extremos que se encuentran en los vasos 1 y 5, se conectarán directamente a una luz LED, con el fin de confirmar que hay paso de energía.
La corona de tazas es un círculo de vasos que contienen una solución salina, cada uno con una placa de zinc y una de cobre. El zinc de una celda se une al cobre de la otra con placas terminales a la placa del otro metal en los vasos. De esta manera el efecto de un solo contacto se multiplica muchas veces. En estas celdas el zinc se oxida y los iones hidrógeno del agua se reducen generando una reacción de óxido-reducción. En el procedimiento 2 hay un burbujeo más grande y lento en la arandela de zinc que en la de níquel. En la arandela de zinc se forma una capa azul que al lijarla permite retornar a la forma inicial del metal, cosa que no sucede con el níquel, pues en esta lámina al rasparse no se evidencia un cambio físico en ella. Lo anterior permite considerar que en el zinc ocurriría el proceso de oxidación y en el níquel ocurriría el proceso de reducción, pues se evidenció un burbujeo mucho menor. La actividad permitió hacer una aproximación de la noción de carga a partir de la conductividad eléctrica y la cantidad de sustancia que se evidencian a partir de una transformación química. De igual modo, permite identificar en términos de iones cuál se oxida y cuál se reduce, lo que generalmente se asocia a la idea de transferencia de electrones. En torno a la planeación, el desarrollo de ambos experimentos permitió incluir dentro de la planeación de aula la posibilidad de plantear qué ocurriría si se cambia el electrolito, y este no solo sea una solución de cloruro de sodio, sino que se trabaje en otro tipo de soluciones como vinagre, considerando que cada solución otorgaría un valor diferente de conductividad. La guía se diseñó en tres partes: una actividad introductoria en donde se hizo un planteamiento asociado a la posibilidad de generar electricidad a partir de agua, metales y cables sin uso de una fuente de energía eléctrica; una actividad de desarrollo en donde se puso de manifiesto el procedimiento de la actividad y alternativas de sustitución de materiales en caso de no encontrar los que se exponían en la lista. De igual manera se realizó una introducción del experimento de tazas de Volta, indicando la forma en cómo Volta concibió la electricidad. Finalmente, una actividad de cierre, en donde se pidió hacer un mapa conceptual de las conclusiones. En torno a los criterios de análisis y categorías conceptuales, en los resultados de la guía se encontraron registros de tipo escrito, fotografías, dibujos, gráficos y mapas, los cuales permitieron hacer agrupaciones a partir de los registros encontrados en torno a propiedades de las sustancias en estado acuoso y metales sólidos, identificación de cambios de la materia, identificación de formación de fenómenos durante el experimento, análisis de los cambios presentados en la materia, análisis de conocimientos adquiridos sobre reacciones químicas en el electrolito, planteamiento de hipótesis y síntesis y evaluación de conocimientos adquiridos en el proceso, los cuales se relacionan con el orden presentado de la guía. La agrupación de las interpretaciones se estableció a partir de una lectura detallada de las respuestas generadas alrededor de la guía por el grupo de estudiantes de Teorías Químicas 3. De este modo se generaron cuatro tipos de agrupaciones. Análisis superficiales. En esta agrupación se recogen los análisis más descriptivos. Análisis microscópicos. Aquí se recogen los aspectos relacionados a las explicaciones teóricas del experimento. Acciones internas. Se identifican las interpretaciones dadas a partir del mismo experimento. Acciones externas. Esta agrupación corresponde a las actividades adicionales en torno a la identificación de las reacciones de óxido-reducción. Las primeras dos categorías van enfocadas a las respuestas planteadas por los estudiantes sin hacer una valoración de estas. Se trata de una categoría en la que se ven resultados más explicativos del fenómeno visto, en la que se incluyen conceptos y teorías químicas para darle explicación al fenómeno que se está observando, en torno a análisis microscópicos. La otra categoría de análisis superficial se usa para agrupar aquellas explicaciones que iban más relacionadas con las características físicas del fenómeno y de los materiales. Las otras dos categorías van enfocadas hacia la estrategia educativa planteada, el papel del profesor y las acciones que éste puede tomar en el aula con el fin de mejorar los resultados obtenidos. La actividad experimental es un instrumento que permite construir el conocimiento químico y en general el conocimiento científico. Cuando se introduce la temática de carga, el concepto le da mayor sentido a la actividad experimental, pues permite identificar la forma en cómo se construye el conocimiento en el aula en torno al tema de reacciones de óxido-reducción y cómo éstas están implícitas en los procesos electroquímicos.
El planteamiento y posterior desarrollo de la propuesta experimental y la guía de trabajo conllevan un paso a paso que es fundamental. El orden que se brinda en procesos como el desarrollado permite hacer relaciones en torno a las palabras o cualidades. Comprender el fenómeno no se basa solo en la comprensión de la teoría, sino en establecer relaciones y, en el caso propio del tema de carga y reacciones de óxido-reducción, realizar cuestionamientos en torno a cambios de materiales o sustancias e indagar si los comportamientos siempre serán iguales. Abarcar la fenomenología en la enseñanza de las ciencias es de alguna manera interpretar no la química necesariamente desde el mundo microscópico o macroscópico, sino más bien desde una concepción donde los fenómenos son relevantes en sí mismos. Es decir, lo que se aprecia y lo que es tangible a nivel experimental resulta importante y valioso. Por ende, es muy importante en este caso entender la historia de las ciencias para identificar en efecto cómo un experimento o los elementos que lo rodean fueron tan importantes en ese desarrollo experimental.